Para los estrategas estadounidenses, el siguiente paso lógico en la campaña terrestre era la isla japonesa de Okinawa. Se hallaba solamente a unos 550 kilómetros de las islas que formaban el corazón del archipiélago japonés. La isla estaba defendida por más de 120.000 hombres. El comandante japonés, el general Mitsuru Ishijima, estaba decidido a convertir Okinawa en un cementerio para las fuerzas estadounidenses. Así que el almirante Chester Nimitz, comandante estadounidense de la región, volvió a reunir su poderosa flota. Nimitz contaba con un total de 40 portaaviones y 18 acorazados. El primer bombardeo de Okinawa tuvo lugar el 23 de marzo de 1945. Y se prolongó durante toda una semana. Finalmente, en la mañana del 1 de abril, las lanchas de asalto se dirigieron a las playas. Para su sorpresa, casi no encontraron oposición. Al caer la noche, 60.000 hombres habían desembarcado y la cabeza de playa había penetrado más de 3 kilómetros hacia el interior de la isla. Durante los 2 días siguientes, las fuerzas estadounidenses se fortalecieron y se abrieron camino a través de la isla. Tampoco entonces encontraron mucha resistencia. El 4 de abril, los defensores japoneses habían quedado divididos en 2 grupos. Las divisiones de marines se dirigían hacia el norte, mientras que algunas unidades del ejército se abrían paso hacia el sur. Los marines seguían encontrando solo una resistencia esporádica y en menos de 3 semanas habían despejado la zona norte de la isla. En el sur las cosas eran distintas. Allí, las unidades del ejército se enfrentaban a un fuego despiadado. Durante 10 días, los japoneses aguantaron su línea defensiva. Y cuando no pudieron aguantar más, se replegaron a la siguiente posición defensiva y continuaron resistiendo igual que antes. Mientras tanto, los japoneses también se preparaban para lanzar un ataque aéreo sobre la flota de la invasión. En la madrugada del 7 de abril, un grupo de pilotos kamikazes se reunieron para su ceremonia ritual, que incluía la bebida de una taza de sake, y subieron a sus aviones por última vez. Más de 700 aviones, la mitad de ellos kamikazes, despegaron y se dirigieron a la flota de desembarco estadounidense. Una línea de destructores equipada con radares que operaba a unos 80 kilómetros mar adentro fue su primer objetivo. Al final del día, 2 destructores estadounidenses fueron hundidos durante el ataque. Y 24 navíos habían resultado seriamente dañados. Los japoneses habían perdido más de 300 aviones.
Durante los días siguientes, los japoneses introdujeron una nueva arma. Se llamaba Oka, que significa flor de cerezo. Se trataba de un misil suicida propulsado por un cohete y guiado por un piloto kamikaze. Era lanzado desde un bombardero e iba cargado con una enorme ojiva de más de 1 tonelada. El 12 de abril, otro destructor estadounidense fue tocado y hundido. El Oka parecía ser infalible, pero los cazas estadounidenses aprendieron rápidamente a interceptar y derribar los bombarderos que los transportaban. Desesperada, la armada japonesa envió entonces su propia misión suicida. El Yamato, el acorazado japonés de mayor envergadura, fue aprovisionado solamente del combustible necesario para alcanzar Okinawa, y se le ordenó que luchase hasta la muerte, hundiendo tantos barcos estadounidenses como le fuese posible en el intento. La gigantesca nave fue detectada mientras se acercaba a Okinawa. Y unos 400 aviones estadounidenses cayeron sobre ella. En menos de 2 horas el poderoso Yamato hacía explosión y fue pasto de las llamas. El fuego se pudo ver desde más de 160 kilómetros. Mientras, en Okinawa, una lluvia torrencial convertía el campo de batalla en un lodazal. Durante más de un mes, las tropas estadounidenses combatieron para abrirse camino hacia el sur. Cada entrada de cueva o de refugio subterráneo debía ser atacada con granadas, lanzallamas y explosivos. Como había sucedido anteriormente, cuando se tomaba una línea defensiva, los japoneses se replegaban a la siguiente, y todo aquel denodado esfuerzo volvía a empezar. El número de bajas estadounidenses aumentó rápidamente. Finalmente, el 1 de junio, la ciudad de Shuri cayó. El 4 de junio, un nuevo contingente de marines desembarcó al sur de Naha, la capital de la isla, y enlazó con las tropas que se abrían camino desde el norte. El feroz combate prosiguió, pero el 17 de junio la resistencia japonesa se derrumbó. Cinco días después, los estadounidenses consolidaban por fin su supremacía en Okinawa. El comandante japonés, el general Ishijima, se suicidó según el ritual japonés, el harakiri. Los estadounidenses hicieron más de 7.000 prisioneros. Era la primera vez que un número tan elevado de soldados japoneses se rendía. Había sido una campaña sangrienta y acotadora. 100.000 soldados japoneses habían muerto en combate y unos 40.000 civiles habían sido víctimas de la guerra. Por su parte, los estadounidenses habían perdido a más de 15.000 hombres. Se trataba de un aleccionador recordatorio de lo que les esperaba si intentaban invadir el corazón del archipiélago japonés. Ahora más que nunca necesitaban una solución. Una forma de destruir totalmente y de una vez por todas la voluntad de lucha de Japón.
La victoria de Okinawa significaba que los estrategas militares estadounidenses tenían que decidir cuál iba a ser el paso siguiente. A pesar de las aplastantes derrotas, los japoneses no mostraban indicio alguno de rendirse. Algunos comandantes estadounidenses abogaban por una continuación de la campaña con bombas incendiarias. Pero en el verano de 1945 estaba claro que los bombardeos por sí solos nunca derrotarían a Japón. La invasión parecía inevitable. La pregunta era, ¿a qué precio? Los japoneses tenían aproximadamente a 1 millón de hombres defendiendo las islas. Les apoyaban unos 5.000 aviones y los pilotos kamikazes eran cada vez más. También se podían esperar ataques suicidas de voluntarios civiles. Un baño de sangre parecía inevitable. Se estimaba que se podrían perder más de 250.000 de vidas estadounidenses. En julio de 1945, el nuevo presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, tuvo noticia de los resultados de un programa científico aliado secreto, conocido con el nombre de Proyecto Manhattan. Durante 3 años, un equipo de científicos aliados había estado trabajando en el desarrollo de la bomba atómica, un arma que utilizaba la enorme cantidad de energía liberada por la división del átomo. La bomba tendría una fuerza destructiva inimaginable. El proyecto estaba dirigido por el general estadounidense Leslie Groves, ingeniero del ejército. El director científico era Robert Oppenheimer, un físico de 39 años de la Universidad de California. Durante un período de 3 años, el programa había reclutado a muchos de los mejores cerebros aliados. 2 materiales radiactivos parecían ofrecer muy buenas expectativas como combustibles para las nuevas bombas. Uno era una clase de uranio que se encuentra en la naturaleza conocido como uranio 235. Era procesado en una enorme planta industrial ubicada en Oak Ridge, en el estado de Tennessee. El otro era el plutonio, un material producido por el hombre en unos reactores nucleares primitivos ubicados en Hanford, en el estado de Washington. La investigación estaba coordinada y dirigida por un equipo de científicos en Los Álamos, un complejo de laboratorios construido en el desierto de Nuevo México. A principios de 1945, los científicos de Los Álamos confiaban en haber conseguido una bomba de uranio que funcionase. Pero requería enormes cantidades de uranio 235 y a los científicos les preocupaba no tener suficiente cantidad de este material. Así pues diseñaron una segunda bomba que utilizaba plutonio. Pero a diferencia de la bomba de uranio, no dominaban esta bomba tan a fondo y no estaban seguros de que funcionase. Antes de poder utilizarla tendrían que hacer pruebas. A principios de julio de 1945, con una inversión de más de 2.000 millones de dólares, la bomba de plutonio estaba a punto para llevar a cabo las pruebas necesarias. El artefacto fue montado en una torre de acero en el desierto de Nuevo México. A las 5:30 de la mañana del 16 de julio, daba comienzo la era atómica. La noticia de que la detonación de la denominada Prueba Trinity había funcionado fue rápidamente transmitida al presidente Truman.
Este se encontraba en una conferencia en Potsdam, un barrio residencial a las afueras de Berlín, junto a Stalin y Churchill, para debatir sobre el futuro de Europa. El presidente Truman no dudó ni un instante. Ordenó a sus comandantes que se preparasen para lanzar las nuevas bombas sobre Japón tan pronto como fuera posible. Así pues, 2 bombas fueron preparadas y transportadas a las Islas Marianas. La primera era un artefacto de uranio cuyo nombre secreto era Little Boy. La otra, una bomba de plutonio denominada Fat Man. Y allí el muy avezado coronel Paul Tibbets tenía a punto su bombardero B-29, modificado para el lanzamiento de bombas atómicas. A las 2:45 de la madrugada del 6 de agosto de 1945, Tibbets despegaba su B-29 llamado Enola Gay, y que hacía referencia al nombre de su madre. El bombardero llevaba la bomba de uranio Little Boy. El objetivo era la 4ª ciudad más grande de Japón, Hiroshima. El vuelo hasta allí no presentó ninguna dificultad. A las 8 de la mañana de un día soleado y resplandeciente, el Enola Gay se acercó a unos 10.000 metros de altitud sobre la ciudad. Poco después de las 8:15, el bombardero lanzó a Little Boy. La bomba de uranio tenía una potencia de casi 13.000 toneladas de TNT o trinitrotolueno, un potente hidrocarburo. Bajo la nube en forma de hongo, la temperatura alcanzó los 5.000 grados centígrados. Miles de personas se volatilizaron instantáneamente. Las ondas de choque arrasaron los edificios en un radio de hasta 8 kilómetros. Las estimaciones sobre el número de víctimas mortales varían enormemente. Algunos hablan de 40.000 personas, otros de 100.000. Muchas sufrieron terribles quemaduras y ampollas por todo el cuerpo. Durante las siguientes semanas, miles de personas fallecieron por el envenenamiento producido por la radiación. El 7 de agosto de 1945, el presidente Truman habló al mundo sobre la bomba y transmitió una advertencia a Japón. No nos engañemos. Vamos a destruir completamente el potencial bélico de Japón. Pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire como nunca se ha visto. Pero no se recibió ninguna capitulación japonesa. 2 días después, el 9 de agosto, la segunda bomba atómica, Fat Man, era lanzada sobre el puerto militar de Nagasaki. Esta bomba era de plutonio y era mucho más potente. De hecho, la bomba cayó lejos del objetivo marcado, pero aún así causó una destrucción enorme. Se estima que entre 35.000 y 50.000 personas fallecieron en la explosión. Para el gobierno japonés ya no quedaba ninguna duda. Se enfrentaba a un arma nueva y terrible. Pero la pregunta seguía siendo, ¿esta arma le obligaría a rendirse?
A la bomba de Nagasaki le siguió una severa advertencia del secretario de Estado James Burns. Aún hay tiempo, pero es escaso para que los japoneses se salven de la destrucción que se cierne sobre ellos. La intención estaba clara. La bomba atómica se volvería a utilizar hasta que Japón cediese. Aquel mismo día, la posición de Japón se volvió aún más precaria. A primeras horas de la mañana del 9 de agosto, 1,5 millones de soldados soviéticos irrumpían en Manchuria y el norte de China. El líder soviético Joseph Stalin no solo quería conquistar más territorio, quería participar en cualquier acuerdo final de paz en el Extremo Oriente. Más de 1 millón de japoneses se hallaban en la zona, pero el avance relámpago del Ejército Rojo era imparable. La situación de Japón en la guerra se había vuelto insostenible. Aquella noche, el emperador Hirohito se reunió con sus 6 máximos líderes militares y políticos. El gabinete de guerra estaba dividido. 3 de sus miembros, liderados por el primer ministro, el barón Kantaro Suzuki, abogaba por la paz. Los otros 3 querían seguir combatiendo. Habían llegado a un punto muerto. Rompiendo con cualquier precedente, el primer ministro le preguntó su opinión al emperador. El emperador Hirohito votó por la paz, a condición de que se mantuviese su posición como jefe del Estado. Al día siguiente, 10 de julio, la propuesta fue enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, James Burns. Burns la rechazó. Solo se aceptaría una rendición incondicional. Mientras que los miembros del gabinete de guerra japonés discutían entre sí, las tropas soviéticas seguían lanzándose sobre Mongolia. Al mismo tiempo, los cazas estadounidenses sobrevolaban libremente Japón, ametrallando a voluntad objetivos militares y enlaces de transporte. Los ataques aéreos generalizados seguían devastando Japón. El 14 de agosto, la administración Truman envió un mensaje en el que comunicaba que la posición del emperador se mantendría siempre y cuando este último aceptase las órdenes del comandante supremo de las fuerzas aliadas. Hirohito hizo uso de su enorme prestigio para ordenar al gabinete de guerra que soportase lo insoportable y aceptase las condiciones. Aquel mismo día en Washington, el presidente Truman anunciaba que Japón se había rendido incondicionalmente. Considero esta respuesta como la aceptación completa de la declaración de Potsdam que especifica la rendición incondicional de Japón. Las multitudes cantaban y lanzaban vítores en las calles de las ciudades norteamericanas. En Gran Bretaña era medianoche cuando el nuevo primer ministro Clement Attlee difundió la noticia. Hoy Japón ha capitulado. Nos hemos librado de nuestro último enemigo. El mundo vuelve a estar en paz. Agradezcamos al Señor esta gran liberación y su misericordia. Larga vida al Rey. En pocos minutos la multitud invadió las calles de Londres. Muchas personas se reunieron ante el Palacio de Buckingham. En las calles,
Una fiesta de enormes proporciones se prolongó hasta bien entrada la madrugada. Al día siguiente, 15 de agosto, atónito, el pueblo japonés escuchaba por primera vez la voz de su dios emperador. Les comunicaba que la situación de Japón se había vuelto insostenible y que el país se veía obligado a capitular. Todas las fuerzas militares tenían que deponer las armas. El prestigio del emperador era tal que casi todas las unidades obedecieron. En Manchuria, a pesar del alto el fuego, las fuerzas soviéticas seguían combatiendo. Por primera vez, numerosos soldados japoneses se rindieron. Pero los soviéticos, decididos a ocupar el máximo territorio posible, prosiguieron su avance. Stalin no quiso atajar el combate hasta una semana más tarde. Para entonces, toda Manchuria, la mitad de Corea y una parte del norte de China estaban bajo su control. En todo el sureste asiático, en las Filipinas y en muchas islas donde los norteamericanos no habían llegado, fueron necesarias semanas para que la noticia de la rendición alcanzase a las guarniciones aisladas. Algunos soldados japoneses se mantuvieron ocultos en la selva durante más de 30 años. Finalmente, el 28 de agosto de 1945, 2 semanas después de la capitulación, las primeras tropas estadounidenses llegaban a Japón. Una enorme flota estadounidense se reunió en la bahía de Tokio, pasando ante los destrozados navíos de la otrora orgullosa armada japonesa, que los norteamericanos habían destruido de forma tan aplastante. Varios días después, el 2 de septiembre de 1945, una delegación japonesa subía a bordo del acorazado estadounidense Missouri. En el alcázar del mismo, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores japonés, Mamoru Shigemitsu, firmó el documento de la rendición incondicional. Fue refrendado por el general estadounidense Douglas MacArthur, el hombre que realmente dirigiría Japón durante los 6 años siguientes. Como comandante supremo de las fuerzas aliadas, anuncio mi firme propósito, según la tradición de los países que represento, de proceder a cumplir con mis responsabilidades con justicia y tolerancia. Seguidamente, una fuerza de más de 2000 aviones aliados sobrevoló el escenario con gran estruendo. Fue un tributo digno de la abrumadora potencia que finalmente había conseguido llevar a Alemania y Japón a la derrota absoluta. La Segunda Guerra Mundial había finalizado. El deseo inexorable de Japón de hacer la guerra había sido aplastado por un arma de un imponente poder destructivo. Tanto en el este como en el oeste, el mundo sería dividido y compartido de acuerdo con unas nuevas fronteras. Surgirían nuevas lealtades, y nuevos enemigos competirían entre sí para poder ejercer una influencia global bajo el espectro de la guerra nuclear. Era el comienzo de una nueva era en la historia del mundo.